tenemos nuestro primer invitado artista. A mí me encanta el arte y inclusive pues yo que escribo bastante, por allá algún día escribí una columna en CNN que decía que los artistas iban a cambiar el mundo, que eran los llamados a cambiar el mundo porque lo humanizan. Entonces hoy estamos con Sebas Paqui, sí. Correcto. ¿Pronuncié bien? Súper bien. El apellido casi se me cae una calza pronunciándolo, pero bueno, ahí estoy bien. Sebas, qué honor tenerte acá en el podcast, en cómo fue y qué nota que seas el primer artista emprendedor que nos visita. Bueno, lo máximo, increíble, me entero que soy el primer artista, entonces me encanta que llenemos este podcast de mucho color, de mucha fe y también de mucha esperanza. Sebas, sos el hombre de las colaboraciones, entonces haces una colaboración con vos y colaboración con Disney, vi que colaboraste con Hindú Cascos, o sea, estás en muchos lugares tal vez que muchas personas ni se dan cuenta, sino que dicen, ve, qué nota ese casco nuevo que salió, o viste ese diseño, o viste lo de Disney, pero no saben de pronto quién hay detrás, aunque tenés unas redes potentes. Contanos un poquito de tu historia, cómo inicia tu amor por el arte. Pues arranquemos por eso. O sea, vos que estudiaste, cómo es ese cuento, desde chiquito eras un gomoso del arte, de las ilustraciones, o con el tiempo te fuiste apasionando por eso. Bueno, mira, esa es una pregunta súper especial porque creo que es como la esencia de cada uno de nosotros. Y sí, desde los 4 años que tengo como uso de conciencia de que recuerdo como esa niñez, sí. Recuerdo que me encantaba pintar con crayolas en el preescolar, con colores, y fue algo que me apasionaba mucho y me movía mucho. Pero en la época en la que, digamos, como que descubrí como ese gusto y esa pasión, no eran tan valorados ni se reconocían tanto como si de pronto me iba bien en las matemáticas o en otras áreas distintas, pues no se veía como un futuro prometedor pues imagínate, para una pulga de 4 años, ¿cierto? Y los papás pues tratan de fomentar mucho eso. Entonces siempre me fue bien en las áreas de arte en el colegio, no me iba bien en las matemáticas, porque también generé como un bloqueo a las matemáticas, claro. Por los maestros, por muchas cosas como que me entraban como en reversa. Sí. Y el arte siempre fue como lo máximo para mí, entonces dibujo técnico, dibujo artístico, cuando tenía que pintar los mapas de Colombia en geografía me encantaba pintarlos, entonces ahí logré como descubrir que había algo que me movía mucho el corazón y que me encantaba hacerlo todo el tiempo, no me cansaba. Entonces yo creo que ahí es cuando uno logra entender y comprender que esto puede ser para toda la vida y lo que te puedes dedicar. Ya me gradué del colegio, yo soy de Armenia, Quindío, soy del eje cafetero, entonces vengo como de una tierra súper pequeña, pero súper hogareña, entonces salir como a una ciudad mucho más grande, entonces fue como súper duro para mí, pero también muy retador, porque obviamente era como descubrir cosas nuevas. Estudié diseño gráfico en la colegiatura, luego me especialicé en ilustración en técnicas tradicionales y análogas, y en la universidad fue como, haz de cuenta como cuando uno se va en un barco y lo tiran a la deriva, sin capitán, sin amigos, sin redes, sin nada, pero en el buen sentido, porque yo creo que es cuando estamos solos o cuando tenemos esos tiempos de soledad es cuando uno más se conoce y más se redescubre y más puede viajar como al interior del corazón y encontrar muchas cosas ahí. Pero entonces desde allá, desde que estabas estudiando, desde que estabas en el colegio, dijiste, yo voy a estudiar en la colegiatura, algo que tenga que ver con arte. O sea, desde el principio ya ibas hacia allá. No. Pues te lo estaba resumiendo, pero no fue así. A mí me encantan los animales, los amo profundamente. O sea, me mueven muchísimo, entonces quería estudiar veterinaria, entonces me iba inclinando como por la veterinaria, había visto como el CES, estaba como en 9º, y resulta que en 10º llega al colegio una feria universitaria de todas las universidades del país, de Bogotá y de Medellín sobre todo, cuando veo yo por allá como un rincón, y me recuerda mucho acá porque era así como súper oscuro, pero habían mucho color, entonces habían como unos calendarios llenos de color, de dibujos, y yo inmediatamente yo me fui para allá. Claramente porque en Armenia pues el arte no era como, o que los niños se les inculcara como vamos a entrarlos a clases de dibujo, no como ahorita, ¿no? Que los niños tienen tantas, digamos, o sea, tantas oportunidades de descubrirse qué es lo que los mueve. Entonces ahí vi la colegiatura cuando veo yo que hay una carrera que dice diseño gráfico, y ese día Minta, que la recuerdo con mucho amor, me decía, ¿qué te gusta? ¿Qué te atrae? Veo que porque fui el único
de todo el colegio que me acerqué. Sí. Entonces ahí fue cuando me dijo, mira, está esta carrera, yo le conté un poquito como de lo que hacía y me mostró el pensum de diseño gráfico y yo dije, esto es lo mío. Entonces me llevé un calendario, lo pegué en mi cuarto y le dije a mi ¿Pero quién mamá. te dijo Minta? Minta. ¿Quién es ella? Ella era o es, no sé, era como la promotora, yo digo que la promotora vocacional de la cole. Pues o sea, ella es una habladora súper tesa, estudió Derecho, pero le encanta el arte y habla con mucha pasión para como que cada persona pueda encontrar lo que lo mueve. Entonces fue muy bacano ese encuentro con ella y yo me llevé el calendario, lo pegué en mi ventana y yo decía, este es mi sueño, o sea, yo quiero estudiar en la cole. Y le dije a mi mamá, mami, cambié de carrera. Entonces me dijo, ¿y cuál carrera? Y yo quiero estudiar diseño gráfico. Allá podemos dibujar, pintar. Yo juraba que iba a pintar y dibujar toda la carrera. O sea, jamás me imaginé que iba a sentarme con un computador porque para mí el computador no existía. Y ahí fue que decidí estudiar diseño gráfico. Buenísimo. ¿Cómo, o sea, ser artista hoy es una cosa compleja y más en Colombia? ¿Cómo has logrado como abrirte un poco de campo para vivir del arte en una sociedad que valora poco el arte y valora poco los artistas y valora poco pues como ese tipo de personas que humanizan la vida de los demás? ¿Cómo haces para abrirte campo pues de la colegiatura, viniendo de otra ciudad, llegas acá? ¿Cómo hace uno? Y yo creo que es la pregunta que muchos artistas se hacen, ve, ¿cómo hace uno para vivir del arte? Uh-huh. Mira, esa es una pregunta muy chévere porque es muy humana, ¿cierto? Y yo siento que cuando todas las posibilidades humanas se acaban, cuando yo como humano que soy limitado, se me acaban las ganas de seguir o la esperanza. Y siento que en ese punto es cuando, digamos, yo que soy un hombre de fe, trato no, sino que me abandono completamente en Dios para que sea Él el que pueda hacer lo imposible, ¿cierto? Porque obviamente hay momentos en los que quizás yo no puedo darlo todo, quizás yo no puedo estar allí, puedo estar acá, y hay momentos en la vida en que no se puede hacer todo. Entonces, siento que para mí esa posibilidad de poder ser quien soy hoy ha sido Dios. Entonces, y eso se dio a través de, digamos, como un tiempo muy fuerte y muy duro, por el cual pasé y viví y que cambió mi vida completamente. ¿Cómo hace uno? Yo que conozco tantos artistas, encontrar un artista con fe es casi que una contradicción. Mira, sí, o sea, yo no concibo mi vida sin Dios, la verdad. Siento que... ¿Pero siempre fuiste así o algo te pasó? No, siempre. Siempre he sido así porque vengo de un hogar que fue constituido por una madre cabeza de familia. Entonces, como dice mi mamá, me puse los pantalones y me tocó, ¿cierto? Como salir adelante con mis hijos. Entonces, ¿cuántos son en tu casa? Somos 2. Entonces, mi mamá le tocó súper duro y obviamente el no tener como esa imagen paterna, pues ocasionó muchas cosas en mí, ¿cierto? Sí. Entonces, la falta de personalidad, la falta de carácter, el no tener como el impulso para enfrentarme como a la vida, ¿cierto? Entonces, a raíz como de esa situación tan difícil, logré como conocer como esa imagen de un Dios que también es un padre por excelencia. Entonces logré como acogerme en eso, conocerlo, obviamente no desde pequeño porque fue como algo muy tradicional, pero sí en un encuentro personal que tuve más o menos como entre los 16 y 18 años. ¿Qué, un retiro? ¿Qué? No fue un retiro, fue algo súper personal, fue algo muy, muy personal, porque por ser tan introvertido, o sea, yo era un niño y era un joven muy introvertido, entonces me costaba mucho compartir con los demás, abrirme. Entonces yo siento que no busqué como hacia afuera, sino que fue más como desde la oración y desde adentro que logré encontrarme con Él, y ahí fue cuando todo cambió. ¿Pero sos católico? Sí, católico. Ah, buenísimo. Entonces ahí nace, sí, yo siento que esa semilla fue la que hizo que se transformara todo, mi arte, mi lenguaje para expresarme, el color, la línea gráfica, todo. ¿Y crees que a nuestra sociedad le falta una sobredosis de arte? ¿O cómo ves, pues cómo ve un artista la vida de unos, pues cómo ve un artista la vida la vida cotidiana de las personas, como de unos simples mortales que vamos por ahí caminando? O sea, ustedes que tienen tanta profundidad, que ven las cosas tan diferente, ¿sentís que a nuestra sociedad le hace falta más arte? ¿Y cómo ves como la vida de las personas X que van por ahí? Mira, yo siento que sí, sabes que sí le falta más arte, a pesar de que amo Colombia,
Me siento súper orgulloso de ser colombiano y siento que estamos logrando liderar muchas cosas a nivel mundial en todos los aspectos. O sea, creo que eso todos lo sabemos. Y yo siento que más que arte es que todos podamos mirarnos como una obra de arte. O sea, nosotros somos una obra de arte, somos arte, ¿cierto? Y detrás de nosotros, y como estamos pensados y diseñados, hay un gran artista con una creatividad infinita y eterna que nos pensó y nos creó con todo el amor del mundo, y cuando nosotros podemos vernos así desde la perspectiva que queramos o desde cómo lo sintamos cada uno como individuos, como seres humanos, creo que eso transforma no solo el mundo sino nuestro interior, y cuando ese interior se transforma pues nuestra mirada va a ser completamente diferente hacia el otro y hacia lo que a mí me rodea. Y en el mundo de los artistas en el que tú te mantienes, uno también ve que, y lo conversamos ahora, que hay mucho recelo, que pues que puede que los artistas desde su profundidad puedan criticar a los reggaetoneros y a otros ambientes pues como de la vida profesional o de la vida cotidiana, pero pues por lo menos digamos que los reggaetoneros se unen para colaborar, sacan personas de la nada, van a un barrio por una persona y se unen para colaborar con X o Y interés, pero se ayudan entre ellos, y uno entre los artistas digamos que un poco ve que es diferente. Pues a mí, que a veces me gusta adquirir arte, voy y le pregunto a un artista por otro y me habla mal, me dice no, esa obra de arte está sobrevalorada, eso no es tan costoso. Pero ahorita conversamos eso, que el mundo de hoy no es el mundo de la suma cero, de yo vendo porque yo soy bueno porque vos sos malo, o yo vendo porque vos no vendés, sino que es el mundo de las colaboraciones y de sumar. Y en ese asunto de las colaboraciones vos tenés como doctorado. ¿Cómo es ese cuento de las colaboraciones? Contanos un poquito, porque digamos que no es usual ver una persona tan joven como vos. ¿Cuántos años tenés? 34 cumplí la semana pasada. Tan joven como vos, y que ha hecho tantas colaboraciones. Me contabas de vos, y pues ya ahí vi que con Inducasco, con Ramiro, que has hecho muchas colaboraciones con Disney, ¿cierto? Unas grandes, unas pequeñas, otras más grandes, pero ¿cómo un artista logra llegar allá? Porque muchos dirán, que a mí me ha pasado, no, Roberto, es que yo no me voy a reunir con esa marca tan comercial porque no, lo mío es muy puro, mi arte no se mezcla con eso. Es muy exclusivo. ¿Cómo lo ves? Mira, la palabra colaboración para mí es que yo soy capaz de salir como de mí mismo y decirle al otro, te necesito, ¿cierto? Y lo que tú tienes me puede hacer a mí más fuerte. Y viceversa, ¿cierto? O sea, es como algo recíproco. O sea, sí, no tanto del que yo te doy para que tú me des, o yo te pago 10, pero, ¿cierto? Porque vivimos de pronto en una sociedad muy así, como que yo doy a medida que me den, ¿cierto? Transaccional absolutamente exactamente. todo. Entonces yo siento que la colaboración debe ser eso. O sea, ¿cómo logro yo entender que no lo sé todo, que yo no lo puedo todo, que no tengo todo el conocimiento del mundo, sino que también hay otras personas que pueden ayudarme a crecer y que juntos podemos construir algo increíble? Entonces, para mí la colaboración es esa. Siento que sí, lo que tú dices es verdad. En el gremio todavía hay como de pronto, digamos como un miedo. Yo lo diría más como un miedo para no señalar ni nada, sino como un miedo a compartir, un miedo a arriesgarme a hacer algo con esta persona, un miedo a que será lo que sale, ¿cierto? Y de ese miedo pues también aprender a confiar en el otro, que es algo que está muy roto en la sociedad en la que vivimos, en el mundo entero. Y cómo logro yo poder confiar en el otro, en que voy a ser correcto, honesto y justo, de que la ayuda que tú me brindes va a ser algo que me va a hacer crecer a mí, juntos vamos a crecer. Entonces cuando yo cambio esa palabra del yo por juntos o nosotros, yo creo que ahí es cuando crecemos, ¿cierto? Total. Y eso es como las plantas. Mira que todas las plantas uno no lo ve y están todas conectadas por debajo recibiendo la misma lluvia. Y así todas se conectan, todas se dan entre todas. O sea, ¿sí me entiendes? Es como una ramificación. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender eso, como que la colaboración sea esa. Y que finalmente, ¿qué pasa cuando todas se conectan? Pues empiezan a dar frutos, no ácidos, sino dulces para todos. Entonces hay mucho miedo, pero yo creo que por lo menos mis amigos, no los llamo colegas, sino mis amigos que también son grandes artistas, como Meli, como Vivi, como Santi, como Tati, tantos amigos que son tan talentosos, como Cata,
hay como una hermandad y yo creo que hay que dar un paso. Entonces, si yo doy el paso y doy esa confianza para el otro, para que construyamos y creemos juntos, creo que es algo muy bacano porque la perspectiva cambia. Entonces ahí se da la colaboración con Buenísimo. el otro. ¿Cómo es esa historia tuya de la colaboración con Disney? Contanos esa aventura. Mira, eso es como la película, un milagro. O sea, la película nos habla de un milagro, sí, ¿cierto? De un matrimonio que sale de los campos y salen pues por culpa de la guerra, ¿cierto? Y matan a su esposo y ella queda sola y le toca, ¿cierto? Que es la abuelita y queda sola. Entonces ahí ocurre el milagro a raíz de la mariposa, ¿cierto? El significado que tiene la mariposa. Y para mí Encanto y Disney fue un milagro en mi vida. O sea, yo jamás me imaginé que iba a ilustrar para Disney. O sea, jamás lo pensé. O sea, era como algo que, pues, obviamente en la sociedad nos dice, tú puedes, tú todo lo puedes. Y entonces el PNL, no, las palabras, no, cancelamos esas palabras. Una cantidad de información que igual uno sabe y entiende que somos humanos y que esa vulnerabilidad y el que yo diga, es que no me siento capaz, también está bien. Entonces yo decía, yo no me imagino ilustrando para Disney, pero el ser fiel a lo que, por lo menos lo hablo desde mi perspectiva personal, ser fiel a lo que Dios hizo en mí, porque desde pequeño comprendí como la esencia con la que Él me pensó y yo lo veo desde mi parte artística. O sea, cuando yo hago una ilustración, cuando yo la ilustro, cuando yo hago un mural, o sea, lo hago con tanto amor, con tanta entrega y para mí se vuelve como un hijo o una hija. De esa misma manera siento yo que Dios me hizo y me pensó, ¿cierto? Con un lenguaje y una esencia distinta que tiene esa capacidad de salir y expresarse a través de mis manos. Entonces, cuando yo logré encontrar esa esencia, que la encontré solo en Él, en esa fuente inagotable de creatividad, y empecé a ilustrar con ese lenguaje, porque yo ilustraba de una manera distinta, y Dios cambia y transforma mi manera. Es como que me dice, como tú que eres papá, que me contabas ahorita que tenías una bebé de 6 meses. María Paz, entonces en algún momento tú o sea, va a llegar un momento en que le vas a decir a María Paz, en que ella te va a preguntar, cuéntame la historia, cómo fui, ¿cierto? Pensada, creada, entonces tú le vas a contar con tu esposa, mira, así, así, así. De esa misma manera siento yo que fue mi encuentro con Dios y que me recordó, así te creí, así te pensé. Y no está mal, está bien, esos colores, ese lenguaje, esa manera de expresar, esa identidad que tienes, está bien. Entonces empecé a expresar eso, a ilustrar, a montar mi trabajo así, sin esperar si alguien me veía, si me daban like, si no me lo daban, o sea, sino que empecé a montar. Si tú ves mi Instagram desde los comienzos era pura ilustración así, porque me encantaba expresarlo y eso era. Y empecé a adquirir una sensibilidad por la naturaleza, por la creación. Entonces eran las flores, las orquídeas, nace el colibrí, que es un personaje supremamente especial para mí, icónico para mí, y es, digamos, por lo que van a recordar a Sebas Pacui. Nace la flor, entonces ese lenguaje se empieza a expresar y yo lo monto así como normal. Y nunca esperé nada, sino que cuando uno no espera nada es cuando realmente es cuando más recibe. Pasan, sí. Y ahí fue en un lugar súper especial donde me casé. Fue muy lindo porque era como una meseta, ¿cierto? Como se veía como las montañas, y yo entré a ese lugar porque sentí la necesidad y la noción de ir como a agradecerle a Dios por todo lo que había hecho y también por ese momento tan especial. Y ese día yo entré y empiezo a recordar como todo lo que pasa, lo que pasó en mi vida desde mi nacimiento. O sea, empiezo a ver como una película de mi vida y empiezo a ver que Dios siempre estuvo presente ahí, independientemente de la situación difícil, de todo de lo que viví, de todo lo que sufrí. Y nace en mí como una gratitud enorme por todo, ¿cierto? Y entonces ese día fue muy especial porque yo hice un video así. Cuando yo termino el video y me voy y lo guardo, cuando me entra un mensaje al Instagram. Eso fue en la pandemia, era en el 2021, ¿cierto? Sí, 2021. Entonces, porque yo lo confundo mucho, Santi me recuerda si es el 20 o el 21 porque tengo como un lapso ahí. Yo creo que todos en esa pandemia, un año que se borró. Así es. Entonces me entra un mensaje y me dice: hola Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gusto, Martín Giosa de Walt Disney Company. No encontré otra herramienta o
u otro contacto para llegar a ti, tu representante, tu manager o una página, sino que fue la única manera. Nos encantaría que hicieras parte de un proyecto, por favor envíame tu correo. Y yo quedé como, ¿qué? O sea, no, esto es imposible, me van a hackear la cuenta, porque en esa época estaban robando cuentas y yo dije, no me la van a hackear, esto es imposible. Yo no lo, ¿cierto? Yo no tenía ni manager, ni representante, ni nada, ni página, nada, o sea, era yo solito, pues desde mi humanidad haciendo como todo. Y yo subí corriendo, entonces le digo yo a Santi, mira, me escribieron, esto es mentira. Entonces Santi dijo, no, yo creo que es verdad. Yo decía, no, es imposible. Entonces como que me calmé un momento y yo dije, voy a asimilar esto, o sea, puede ser posible, ¿por qué no? Puede ser posible. Entonces yo contesto el Instagram, entonces yo escribo como, hola, ¿cómo estás, Martín? Mil gracias por escribirme, te dejo mi correo electrónico, para mí es un honor que me hayas escrito. Porque claro, yo decía, pero si le contesto así, o no será un hacker, claro, o no será un hacker, si será de Disney, no será, entonces no sé cómo escribirle. Y ya, eso se quedó así, y 3 semanas pasó Dios. Para que me llegara el correo. Entonces o sea, 3 semanas vos esperando. Imagínate, no, eso fue como, Dios mío, fue o sea, la espera más impresionante, porque yo decía, entonces no, es mentira, no, pero yo sabía que Dios me decía, es posible, ¿cierto? Como un buen padre que quiere lo mejor para sus hijos, como honrarlos, darles ese reconocimiento que quizás nunca tuvieron. Entonces yo lo vi así, ¿cierto? Como una paternidad así entrañable. Y ya me escribe, llega el correo a mi las correo. 3 semanas llega un correo. ¿Qué te decía el correo? No, el correo decía, hola Sebastián, ¿cómo estás? Me comunico contigo, Martín, que te escribió por Instagram, este es el proyecto. Entonces nos mandó un cronograma de trabajo de un semestre. Vamos a hacer, no nos decía qué proyecto, decía, necesitamos saber si tienes el tiempo, imagínate. O sea, si tienes el tiempo para trabajar con nosotros de un semestre. Entonces ya obviamente decía @disney.com, abajo está pues como la firma. Y yo decía, pues obvio, o sea, todo el tiempo que quieran. Entonces ahí respondí yo. Entonces si respondía un sí, ellos me iban a mandar unos contratos de confidencialidad por medio de pues como por la compañía, internamente desde la compañía, porque eso era lo más confidencial del mundo. Y yo respondí sí, y ahí llegaron los contratos. Y fue muy especial porque claramente uno cae como en la comparación. Entonces yo siento que las redes se está volviendo como el espejo, ¿cierto? Es como me veo yo con el otro y me comparo, y entonces si porque este ganó y este triunfó, entonces viene la ansiedad, bueno, viene una cantidad de cosas. Entonces claramente yo veía a otros artistas, colegas. Yo les digo colegas es cuando no los conozco. Cuando los conozco son mis amigos. Entonces yo veía a muchos colegas súper grandes. Cuando firmo yo, que era digital, y logro ver la firma de Catalina Estrada, la firma de Johnny Núñez y la firma de Ledania. Yo decía, no, es imposible, o sea, ¿cómo así? Los duros de los duros. O sea, duros. O sea, Catalina, una ilustradora que ha ilustrado para Coca-Cola, para Shakira, para Pablo Coelho, sus ilustraciones han sido expuestas en el Museo de Arte de Barcelona. O sea, una eminencia aledaña que ha ilustrado para Sony Entertainment, que ha expuesto en la China, o sea, que ha hecho murales. O sea, es una muralista increíble. Y Johnny, que ha trabajado para Nickelodeon, Cartoon Network. Y luego Sebas, un pequeño colibrí ahí. Entonces ahí es cuando uno realmente dice, desde la fe, uno dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque literal era imposible. Y ahí nos reunimos con Los Ángeles, California. Ahí conocí a los otros artistas que ahora son grandes amigos míos, y ahí nos cuentan los chicos de Disney, bueno chicos, entonces empieza como la cronología del proyecto. Cuando empezamos a ver imágenes de Colombia, cuando yo veo por allá el Valle del Cocora, que es mi tierra, claro. Salento, el Quindío, las orquídeas, las flores, y entonces es que ustedes van a ser parte de la película Encanto. Entonces yo decía, no puede ser, o sea, es imposible, porque yo decía, bueno, una cosa es que Disney te contrate para hacer algo, pero otra cosa es que te haga parte de su proyecto para Colombia, y que solo 4 artistas hagan parte de eso. O sea, es algo muy grande, o por lo menos yo lo sigo viendo. Así ya pasó, ya se lanzó, para mí sigue siendo algo muy grande. Entonces, y de esas ilustraciones,
pues de ilustrar tu tierra, porque sos de allá, y además que es una de las tierras más hermosas que tiene Colombia. Cierto, es espectacular. ¿Cuál fue la que más recuerdo y como que la que más te tocó de las que salen en la película? Pues mira, el O sea, vuelo... ¿cómo es eso? O sea, te ponen ahí como, bueno, hay que ilustrar tal cosa, entonces arrancas, me imagino que debe ser así. Hay que ilustrar el Valle del Cocora y lo que hay en el Valle del Cocora, entonces ustedes arrancan. Pues mira, eso fue una libertad 100%, o sea, fue muy especial porque supimos que era para Encanto y nos dicen los directores de Disney Latinoamérica que lo que ellos quieren hacer es una colaboración con artistas locales y hacer una colección que va a salir a nivel mundial por medio de licencias. Entonces, que querían que cada uno de estos 4 artistas que tienen un lenguaje tan distinto y tan, digamos, como tan genuino, y ellos querían expresar Encanto y Colombia a través de cada uno de nosotros para Disney y para toda la humanidad. Entonces lo que hicimos cada uno de nosotros fue ver la película antes, o sea, nosotros vimos la película antes que todo el mundo, porque la película iba a ser como el foco de inspiración, o sea, lo que ellos percibieron de Colombia era lo que nosotros íbamos también a interpretar en las ilustraciones. Entonces vimos la película y nos pidieron un sinfín de ilustraciones, o sea, estampados, prints localizados, composiciones, elementos sueltos, y nos dijeron, muchachos, queremos que se la vuelen, así, literal, en esas palabras textuales, que se la vuelen y hagan lo que ustedes quieran. Y así fue lo que hicimos. Fuimos y lo que hicimos fue interpretar Colombia para nosotros a través de nuestro lenguaje artístico. ¿Y esa interpretación qué personaje o cuál? Bueno, ahí, bueno, las personas creen que ilustramos los personajes y no, como fue una colección. Sí, o sea, Pero ahorita que me preguntabas como qué fue lo que más me encantó fue haber visto el vuelo de los colibríes en el Valle del Cocora. Precisamente porque el colibrí hace parte como de mi lenguaje como artista y la orquídea. Entonces, es esa conexión que tiene la orquídea con la flor, como esa comunión y como esa relación estrecha de fecundidad también, de hacer vida, porque la orquídea tiene de 3 a 4 millones de semillas y el colibrí poliniza la orquídea para que se genere vida y para que se dé la polinización y se pueda dar más néctar a otras especies. Entonces cuando yo logro ver eso, yo decía, wow, soy yo, o sea, soy yo, o sea, es como si la película fuera, o sea, hubiera sido hecha para mí. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, aquí va el colibrí y la flor. Y en todas las colaboraciones, no solo en Disney, sino con Inducascos, con Familia, con Kipling, con tantas marcas, siempre está el colibrí y la flor. ¿Cómo haces para tener colaboraciones con marcas tan tesas? O sea, ¿cómo se hace eso? Mira, lo que te decía ahorita, o sea, es, digamos que cuando, te lo voy a hablar así muy Sebas. Muy castizo. O sea, cuando un niño reconoce a su padre y genera esa conexión con su padre, yo creo que lo más lindo que hay en esa relación es el abandono en cualquier momento. Entonces yo lo que hice como un niño de 4 años fue abandonarme en Dios y decirle, sé tú mi manager, mi representante y el que me lleve a donde me quiera llevar. No necesito sino solo de ti y lo que tú me regales y lo que yo pueda hacer contigo es lo que yo necesito para poder llegar a donde me abandoné completamente y eso hace un hijo con el papá y tú lo vas a experimentar ahora. O sea, cuando tu hija se aporree o se caiga, seguramente va a correr a tus brazos o a los de su mamá y eso hice yo con él. Entonces, ¿por qué? Porque confía y sabe que tú la vas a sanar, la vas a curar, la vas a llevar al hospital, ¿cierto? Y vas a querer lo mejor para ella. Entonces, yo sabía que Dios iba a querer y iba a hacer lo mejor para mí. Eso fue lo que hice, abandonarme, y fue él el que me llevó a todas estas marcas y porque finalmente logró, digamos, como que logré encontrar en el interior de mi corazón ese lenguaje para expresarme tal y como soy. Y ese mismo lenguaje fue lo que hizo cautivar a grandes marcas. Pero ¿cuál es ese proceso humano? O sea, esa parte extraordinaria y de Dios espiritual que hace que muchas cosas vayan llegando en tu camino. ¿Cuál es ese proceso humano como que te disparó esas colaboraciones? Lo de Disney, ¿qué fue lo que vos decís aquí profesionalmente? Aquí hubo y todos arrancaron a pedirme un antes y un después. Sí, eso fue en el 2016, 17. Yo
tuve un proceso cuando me retiré de trabajar, solo trabajé 2 años para una compañía, fueron 8 años en los que prácticamente no trabajé para nada, o sea, vivía como del día a día. Fue un proceso muy fuerte, muy duro para mí, pero fue un proceso también muy especial que me hizo como reconocerme y encontrarme con mi fe y con Dios también, y con esa paternidad. Y ahí fue, o sea, cuando hubo ese cambio en lenguaje, porque entendí por una parábola que habla de los talentos, que dice como que a cada persona se le confían una cantidad de cosas, sí. Y luego sale como que a este se le multiplicó y al otro se le contramultiplicó y uno dice, y pero el otro no hizo nada con lo que sí, no hizo nada, lo escondió por miedo, sí. Lo que hablábamos ahorita, el miedo. Y yo decía, pero ¿por qué se le multiplica? ¿Qué hizo que se le multiplicaran? Entonces logré entender que había un entrenador personal ahí que hizo que esos talentos se multiplicaran a la máxima potencia. Entonces, sí. Cuando yo leo eso y entiendo, yo digo, listo, entonces yo quiero que tú seas mi personal coach. Este es un talento que yo descubrí y es algo que a mí me mueve, me apasiona, pero siento que no está comunicando nada y no está generando nada, ningún impacto, está haciendo algo superficial y banal. Tómalo, ¿para qué? Entonces ahí fue cuando hice como ese viaje al interior del corazón, como yo lo logro entender ahora, y es como encontré una semilla, como un colibrí, o sea, viajé al corazón, que es donde nace todo, o sea, allí está todo. Toda fuente nace ahí. Encontré una semilla que contenía un néctar y ese néctar fue la creatividad. Entonces ahí encontré esa creatividad con la cual yo podía expresarme tal y como era, tal y como me pensó Dios, y ahí fue cuando Él cambia mi manera de ilustrar y ahí fue cuando yo empecé a ilustrar de esa manera. Y la primera marca que llegó a raíz de ese lenguaje gráfico y esos colores, me arriesgué a ilustrar desde aquí y ya no inspirarme tanto desde afuera, fue que llegó Familia, Productos Familia. Entonces ahí llegó Familia e hicimos una colección de 10 cajas de pañuelos Familia y cada una ilustrada, y siempre desde ese momento es que el colibrí y la flor siempre está, porque es la manera en cómo glorifico a Dios y cómo le digo, nada es mío, nada me pertenece y todo es para ti. Entonces ahí, desde ahí nace, y ese fue como el antes y el después de Sebas para reencontrarse. ¿Cómo es ser artista en Colombia? ¿Cómo es eso de ser? Ay, lo máximo. Mira, sí. O sea, ahorita que lo hablábamos con el equipo, que también nos decían que es muy duro porque no creen, ¿cierto? Y yo también viví eso, o sea, yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a vivir de esto? Es imposible, porque yo me retiro de una empresa en la que tenía un salario fijo, había comprado mi primer carro, entonces yo me retiro con una deuda con el banco y mi familia me decía, pero ¿cómo te vas a retirar? Si debes el carro, ¿con qué lo vas a pagar? Y yo no sabía ni qué iba a hacer, o sea, no tenía nada. Pero yo creo que lo más lindo de eso es que cuando tú vas a dar un paso, pues uno como humano siempre espera dar el paso en una superficie firme. Sí. Y no, yo siento que con Dios es una aventura de un paso en fe y de una esperanza, ¿cierto? Y claro, la esperanza es como esa ancla de que yo sé que estoy anclado a algo fijo, que no lo veo, o sea, yo no veo la tierra firme por allá, pero sé que estoy fijo, que estoy agarrado y que no me voy a hundir. Y eso fue lo que yo vi. Entonces, cuando tú me preguntas que cómo es ser artista, es lo máximo, porque cuando tú logras encontrar eso que te hace genuino, y que eso que te hace genuino lo puedes expresar con la herramienta que tú quieras, desde el canto, desde la música, desde la fotografía, desde lo que queramos expresar, yo creo que no va a ser difícil para nada, ¿cierto? O sea, habrán circunstancias humanas súper duras, que están como, o sea, muy alejadas de nosotros, ¿cierto? De país, de tantas cosas, pero yo digo que ahí es cuando la fe entra. Y ahí es cuando, digamos, como cada persona y cada uno de nosotros le damos como la oportunidad a Dios, de la manera en que nos relacionemos con Él o de la manera en que conectemos, darle la oportunidad de hacer posible lo imposible y de llevarnos como a esa aventura de, bueno, yo planteé algo en ti, un sueño, y ese sueño se tiene que expresar de alguna manera. Entonces, yo creo que ese es como el viaje que todos tenemos que hacer al interior del corazón. Y aquí se habla mucho de esa
hablamos mucho como esa perspectiva que en Colombia se tiene del exitoso. El exitoso, el que hace las colaboraciones, véalo, ahí está con Bossi, con Kipling, con Disney, quién sabe qué rosca tiene, eso tal cosa, tal otra. En tu proceso de ese éxito, entre comillas, que tú también, yo creo que muy asertivamente lo ves como un éxito prestado por Dios, como algo que Dios ha permitido que pase en tu vida. ¿Cuál ha sido esa tormenta, ese obstáculo, ese momento de dolor que has tenido que te ha hecho como un poco detenerte? Pues mira, muchos, o sea, día a día yo creo que el ser humano y todos nos encontramos con momentos difíciles, o sea, no todo es perfecto porque la perfección no existe, entonces uno correr por algo que no existe siempre va a ser frustrante para todos. Siempre han habido y digamos en mi vida ha sido momentos muy difíciles, o sea, a pesar no, o sea, tras de que he podido colaborar con grandes marcas, digamos que hoy quisiera colaborar también con tantas marcas y por ejemplo me encantaría colaborar con muchas marcas locales del país, dentro de nuestro país, y a veces uno también se encuentra como con, yo te digo, o sea, como con mucho ego como en el corazón o sea, de Colombia, y es porque no creemos en el otro, lo que hablamos Claro. ahorita, o sea, no creemos en el otro, entonces eso es muy frustrante, o sea, si por ejemplo Sebas va y presenta su portafolio a determinada marca y vamos a colaborar, no, no me interesa, ¿cierto? Sino que, o si yo presento mi canción, yo quiero mi canción, hagamos esto, y no, no me interesa, porque precisamente lo que tú decías ahorita, o sea, estamos medidos por números, por expectativas, por reconocimientos, estamos medidos por qué has logrado tú, muéstrame tu hoja de vida, muéstrame tus logros, y esa es la manera en que te miden, lo que factures, lo que produzcas, y esa es la manera en que nos miran. Tú produces, tú facturas, tú tienes tantos millones y millones aquí en tu red y en la otra, y tú tienes tanto, entonces, sí, eres valioso para mí, entonces venga, colaboremos. Pero ¿cuál ha sido tal vez ese momento como aleccionador que te venga a la cabeza? Ve, yo iba con esto, pensando esto y me pasó esto, o un día había hecho una ilustración muy buena y mi hermano me dijo que cualquier cosa, o sea, algún momento de esos como aleccionador que nos puedas como compartir. Mira, sí, hubo un momento hace tiempo, y me acuerdo que fue en mi familia y algunos amigos que me decían, ¿por qué ilustras lo mismo? ¿Para qué? Otra vez los mismos colores, no te aburres. Otra vez lo mismo. Por ejemplo, una colaboración seguía la otra. No es como lo mismo. Estás haciendo lo mismo. Me decían, y otro, ¿por qué no cambias de estilo para que seas más comercial? Y volvemos a lo mismo, lo que te decía ahorita, para podernos medir con una vara más alta y poder abarcar más y poder ser más exitosos. Y yo decía, no quiero cambiar. Y claro, ahorita que me preguntabas eso, recuerdo la entrevista que le decían al maestro Botero, no recuerdo cómo se llama la chica, pero era la fundadora del Museo de Arte Moderno de Caracas, en Venezuela. Es una entrevista hace muchísimo, ojalá todos la vean. Y ella le pregunta al maestro como el tema de la moda y el arte, que porque en el arte es tan repetitivo, que porque repetían y repetían y repetían, pues que él, ¿qué pensaba de eso? Entonces él dice, como era el maestro, pues lo que uno ve por entrevistas, porque no tuve la fortuna de conocerlo, él decía, es que nosotros no somos moda, o sea, la moda tiene que estar cambiando y tiene que tener unos alineamientos y tiene que estar cambiando, ¿cierto? Inspirándose en mil cosas, porque si no, no pasa nada, pero el arte no. Entonces él explicaba que el artista, y eso me lo decía también Julio, el rector de la Cole, cuando una vez en un evento yo tenía mis ilustraciones, y era lo mismo que Fernando decía y Julio, es exactamente lo mismo. Ellos decían que el artista o sea, que esa pasión se tenía que convertir en una obsesión. Y esa obsesión, o sea, cuando uno se vuelve obsesivo con algo, uno se vuelve súper fiel a eso, ¿cierto? Claro. Pero de una manera sana, ¿cierto? Y él decía,
Giotto hizo Giotto toda la vida lo mismo, ¿cierto? Tantos artistas, Miró lo mismo, Brito lo mismo, o sea, nunca cambiaron su lenguaje, o sea, siempre hicieron lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso fue lo que los hizo llegar a exponer no solo en museos, sino en calles emblemáticas del mundo entero. Y Julio me decía lo mismo, ve un lenguaje artístico aquí muy fuerte, empiézalo a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, para que ya se vuelva un ícono tuyo. Por eso ahí nace el colibrí y la flor, y siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, y siempre va a estar. Porque él decía, eso es el arte, o sea, Botero siempre hizo sus figuras voluminosas, o sea, él no hizo una, o sea, no, y siempre fue fiel a eso y se encontró con 1000 cosas cuando empezó a exponer en Bogotá y no, pero fue fiel. Entonces cuando a mí me dijeron esto, yo dije, no, yo voy a ser fiel claro. a esto y así voy a hacerlo siempre. Entonces van a recordar a Sebas por el colibrí y la flor, pero el colibrí y la flor tiene una historia, que es ese encuentro personal con Dios, como el colibrí y la flor, esa unión, esa comunión entre los dos, y ese es el legado y esa es la historia que yo quiero dejar como artista para las personas. Entonces esa es. Ser artista y ser emprendedor, porque a veces los artistas en medio de eso tan fugaz, de esas cosas del alma y demás, les cuesta ser emprendedores y uno siente que si no se meten si no lo vuelven un emprendimiento, una empresa, pues no va a poder ser sostenible en el tiempo. Y una empresa no como algo estático, aburrido, sino como un orden para que esos artistas puedan, digamos, que surgir y salir adelante, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás vos de juntar esas dos ramas, el arte y las empresas, el arte y el emprenderismo? ¿Qué pensás? Mira, yo digo que el emprendimiento viene o sea, son uno solo. Porque cuando yo decido ser artista, y más allá de ser, sino que yo me reconozco como un artista, el emprendimiento, o sea, ya ahí, en ese reconocimiento ya está, o sea, tú ya estás emprendiendo. O sea, estás emprendiendo un camino de empezar a construir, a crear arte para pues, o sea, para un producto, para una exposición, para un mural. Entonces ya el emprendimiento viene ahí conectado. Claramente cuando la sociedad nos dice hay que emprender porque tienes que monetizar tu talento, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ya la cara adquiere como otro color. Pero yo siento que el arte de por sí, o sea, el emprendimiento tiene que ser es cuando yo doy ese paso en fe de que voy a hacer lo que yo quiero hacer. O sea, claro, voy a hacer lo que a mí me mueve, lo que a mí me apasiona. Eso es emprendimiento. Ya. Yo creo que el camino y el recorrido que tú hagas en todo ese trayecto te va a dar las herramientas para que tú puedas monetizar, para que tú puedas comercializar, para que tú puedas exponer tu arte y todos esos números empiecen a llegar como una añadidura a tu talento o a tu pasión. Brutal. Bueno, yo creo que vamos acabando ya este podcast con mi primer artista empresario en el podcast, porque creo eso, que también digamos que en el fondo la empresa simplemente es una herramienta para llevar los sueños de lo más profundo del alma y de las entrañas a la realidad y para que sean sostenibles. Entonces es un gusto haberte escuchado. También muchas gracias por representar a Colombia, digamos, también representado en esos temas que has hecho, por ejemplo, con Disney, y que notas saber también que hay jóvenes como vos que están soñando y llevando ese sueño de ser artistas y a la realidad. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Síganos en todas las redes sociales y no se pierdan este capítulo que estuvo muy diferente a los demás. Muchas gracias.